para obedecer se usen diversos recursos. Y hay tanto material hablando sobre cómo conseguir que los hijos puedan obedecer. Algunos aprenden con rigor, con dolor, con disciplina, pero la obediencia es tan importante en la vida y necesitamos aprenderlo dentro de casa. Y ahí viene la pregunta, ¿y por qué los seres humanos necesitamos aprender a obedecer? Y cuando coloco la palabra aprender es porque de manera natural los seres humanos somos desobedientes. Esa es nuestra naturaleza. Así que tenemos que aprender. Y el aprendizaje pues demanda de esfuerzo, demanda de disciplina. De eso demanda el aprendizaje. Ahora, ¿por qué necesitamos aprender a ser obedientes? Porque aquel que no aprende a obedecer dentro de casa, cuando sea adulto no aprenderá a obedecer a las autoridades, tendrá consecuencias graves, podrá asumir consecuencias en su vida dolorosas. La obediencia es tan importante y relevante aprender. Estoy pensando en este momento en nuestra relación con Dios. Así como los padres anhelan tener un hijo obediente, Dios quiere que sus hijos obedezcan. Solo que en nuestra obediencia a Dios, ¿cómo es que lo aprendemos? ¿Por qué obedecemos a Dios? ¿Lo hacemos de manera natural, de manera forzada? La obediencia es un asunto importante en el proceso de nuestra salvación. ¿Qué tenemos que obedecer? Tenemos que obedecer sus preceptos, su palabra, sus mandamientos. Y cuando hablo acerca de mandamientos, mucha gente levanta una barrera y dice, no, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiero. Porque a veces intenta el ser humano justificar la desobediencia y decir que Dios nos ha dado tanta libertad para hacer lo que queremos que nos olvidamos de ser leales y obedientes a Él. ¿La obediencia de dónde tiene que nacer? ¿De algo forzado? ¿La obediencia tiene que ser una experiencia dolorosa o puede nacer de un corazón transformado? Bienvenido a este programa. Hoy vamos a abordar este tema tan importante, hablando sobre una obediencia real, verdadera, porque tienes que saber que también existe una falsa obediencia. Entonces, ¿cómo yo sé que la obediencia que estoy rindiendo a Dios es verdadera? ¿O estoy confundiendo con la falsa obediencia? De eso hablaremos en este programa, lápiz y papel y como siempre, Biblia en mano, que vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos. Existe una historia que es contada en el libro de Ken McFarland. Y esa historia es titulada Gospel Showdown, donde Dios es representado como una madre y los seres humanos, o sea, tú y yo, como un niño que le gusta jugar siempre en un charco de lodo. Bueno, en la historia se presenta también que en diferentes lugares habían 3 espectadores sentados para poder dar una opinión sobre una escena que ellos van a ver. Entonces aparece el primer espectador para anunciar el problema. ¿Cuál es el problema? Y él comienza más o menos así. La pobre mamá de este niño tiene un serio problema. Mientras que ahí aparece una pantalla y ahí el niño aparece jugando con mucha alegría y saltando sobre un charco de lodo. En sí habían varios charcos de lodo, pero él estaba disfrutando saltar sobre un charco de lodo. Probablemente la madre se había esforzado para vestir a ese niño, para llevarlo a alguna fiesta, alguna reunión. Estaba limpiecito, pero ahora imagínate saltar en el charco de lodo. Todo estaba allí pegajoso, escurriéndole la ropa. Ahí está el problema. Ahí el segundo espectador aparece para ofrecer una solución. ¿Y cómo es la solución? Dice, pero hay una buena noticia, hay una buena nueva. Y comienza a explicarlo con entusiasmo. Y él dice, observen ahora y van a ver cómo es que la mamá va a tomar toda esta ropa sucia y los va a lavar con el famoso detergente Adiós a la mugre. Más o menos como aquellas publicidades que aparecen siempre en la TV para poder resaltar un detergente, ¿verdad? Y este segundo espectador dice, esto va a resolver el problema. Todo el problema estará resuelto. Cuando dice esto va a resolver el problema, ante esa aparente solución, comienza un diálogo curioso donde interviene también el tercer participante o el tercer espectador. Volvemos entonces para el primer espectador.
Y él dice así, bueno, a la verdad no soluciona el problema, porque si ustedes han visto este comercial antes, ustedes deberán saber de que aquí en el detergente no está la solución del problema. Nomás ustedes van a continuar viendo la escena. Y bueno, como se imaginan, después que la mamá nuevamente lava la ropa, nuevamente lo coloca en el niño, cuando recién está vestido, recién lavado, todo limpio, ¿qué hace el niño? Nuevamente sale en busca de aquel charco de lodo más cercano. Mientras allí nuevamente se salpica de todo aquel lado el lodo pegajoso, su mamá, al ver esa escena, en lugar de tener ira, nuevamente suspira, como quien dando la impresión de sentirse agradecida porque ante ese problema nuevamente tiene en su mano la caja de detergente Adiós a la mugre. Hasta aquí todavía la escena está bonita, porque por lo menos hay alivio de parte de la madre, aunque el niño insiste en colocarse en el charco de lodo. Pero el diálogo continúa entre estos tres espectadores. Y allí dice, ya ven, ahí continúa el diálogo. ¿De qué sirve de que este niño puede estar siempre limpiado por su mamá? Se puede usar todo el detergente, cuando después que está limpio lo primero que hace es entrar al primer charco que encuentre. Y allí él continúa ese diálogo con los otros dos y dice, yo les diré cuáles son las verdaderas buenas nuevas. ¿Y en qué consistía una buena nueva, una buena noticia? Es que la mamá no solamente dedicara todo el tiempo para poder lavar o para poder limpiar la ropa de aquel hijo que tenía, sino el éxito, la buena nueva, sería lograr que la mamá convenciera al niño de que él no debiera meterse al charco de lodo. O sea, la solución no estaba solamente en el detergente que usaba, sino en convencer al niño de que no se ensucie más. E incluso convencerle tanto que hay un momento de que el niño diga, no quiero más saber del lodo y odie el lodo. El tercer participante o el tercer espectador, que hasta ahí no había dicho nada porque solamente estaban dialogando los dos espectadores, él había estado pensando, estaba preparando su argumento, ahora estaba listo para poder expresar. Y él comienza así, yo pienso que ustedes dos tienen razón, pero aun cuando la mamá limpia al muchacho con el detergente e incluso lo haga odiar el charco de lodo, me parece que el tema jamás será resuelto, dice aquel tercer participante. ¿Por qué? Porque aunque él odie el charco continúa allí. Lo que necesitamos es que alguien quite aquellos charcos y se acaba todo el problema. Cuando sean quitados esos charcos, entonces no habrá más problema, no habrá más suciedad. Para mí, dice el tercer espectador, eso sí sería buena nueva. Así que los tres observadores, entre su discusión, cuenta la historia que ellos se alteraron tanto, así que ellos mismos salieron a la calle y comenzaron a arrojarse lodo unos a otros, porque no se ponían de acuerdo en qué consistía la buena nueva. Quiero que pienses conmigo, la ilustración que te acabo de hacer, más o menos es el concepto de salvación que tienen las personas. Muchos se comienzan a echar lodo uno al otro diciendo salvación es esto, salvación es lo otro. Algunos solamente miran el detergente, pero el charco continúa. Algunos se limpian por un momento, pero continúan embarrándose en el pecado. Y a la verdad, en esta historia, quiero decirte que todos, o mejor, los tres, vieron solamente parte de la buena nueva. ¿Por qué? Porque para poder resolver en su totalidad el problema, necesitamos tomar la idea o la opinión de los tres para poder resolver el verdadero problema. Y para ello vamos a la Biblia para ver cómo es que Dios ha provisto para que el ser humano pueda resolver su mayor problema de pecado. Y sabes que me siento feliz de que Dios hizo la provisión necesaria para poder limpiarnos por su gracia, perdonar nuestros pecados. No existe detergente en el mundo que pueda limpiar una conciencia sucia,
Sin embargo, la sangre de Jesucristo puede limpiar una conciencia culpable. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. Alguien que nos limpia, alguien que nos perdona. En sí, Él resuelve parte del problema, solo que el problema continúa. ¿Por qué? Porque aunque somos perdonados y limpiados por Jesús, tenemos dos problemas más. Como aquel niño, nosotros volvemos a ensuciarnos en el charco. Y el otro problema es que los charcos de pecado en el mundo continúan. En cualquier momento podemos caer. Pero entonces la primera parte del problema está resuelto con la sangre de Jesús. La sangre de Cristo limpia toda nuestra suciedad. ¿Y qué en cuanto a la segunda opción? Bueno, ¿acaso no estamos contentos de que Dios también haya hecho provisión? No solamente para limpiarnos, sino para mantenernos alejados de aquel charco de lodo. ¿O será que nos salpicaremos entre nosotros mismos con el lodo pegajoso? Y aquí está la pregunta más importante. ¿Nosotros nos apartamos del lodo, o sea, del charco del lodo o del pecado, solamente para agradar a Dios? ¿O permanecemos fuera del lodo porque no nos gusta el lodo? Pregunta interesante para poder reflexionar. ¿Podemos decir que empezamos a odiar el lodo? Por supuesto, que todos soñamos con la tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte? El día cuando ya no existan más charcos de lodo. O sea, cuando no exista más pecado. Cuando Jesús vuelva, todos aquellos charcos en el cual nos ensuciamos en la vida desaparecerán para siempre. Lo que te estoy explicando es el plan de salvación resumido en 3 P's. La primera P es la P de la penalidad. Cuando Dios nos limpia de todo pecado, nos hemos ensuciado en un charco, el Señor nos limpia con su sangre. Él nos justifica. Él nos libra de la penalidad del pecado, porque la pena del pecado es la muerte. La segunda P es que Él me libra del poder del pecado. ¿Qué significa que me libra del poder del pecado? Yo ya no quiero más ensuciarme en el charco. Y Él me da poder para evitar los charcos de lodo en la vida. Yo ya no quiero más entrar. Pero la tercera P es de la P de presencia. Un día el Señor me librará de la presencia de los charcos de pecado en el mundo. Ahí está el plan de salvación. Ahí está el problema resuelto para todos nosotros. Ahora, vamos a considerar de las 3 partes, por lo menos la segunda parte, que considero que es la parte en la cual todos hoy necesitamos comprender porque estamos involucrados. La segunda parte es cómo yo puedo permanecer lejos del charco. ¿Cómo es que yo puedo odiar el charco de pecado? ¿Cómo es que yo puedo mantenerme alejado si mi tendencia natural es siempre embarrarme en el pecado? Porque hay personas que dicen, el Señor me justifica, pero vuelve al mismo lugar, vuelve una vez y otra vez, pide perdón, vuelve al charco. Pero el Señor no solamente me justifica, Él también me santifica. Él también me da poder para alejarme de ese charco de pecado. Él me da poder para que yo pueda odiar aquel charco que me ensucia. Y a eso se llama obediencia. ¿Cómo es que yo puedo permanecer obediente a la ley de Dios, a la palabra de Dios, siendo que mi naturaleza es pecaminosa? No podemos abordar el asunto de la justificación, o sea, que Dios me perdona, dejando a un lado el asunto de la obediencia. Porque primero Dios me perdona y luego me dice, vete y no peques más. No vuelvas al mismo charco, tienes que cambiar. Claro, pero muchas personas tienen la idea de que la fe, en algún sentido, anula la obediencia. Yo tengo fe en Dios, la gracia de Dios, me limpia todo pecado y sigo viviendo mi vida. No. Es decir, si tú comenzaste a tener fe o comenzaste a recibir la gracia de Dios y el perdón de Dios, tú necesitas también ser obediente. Pero hay personas que dicen, no, solo fe, solo gracia, ¿qué obediencia? Eso ya no importa. ¿Y qué crees? ¿Que la obediencia es importante? Hay personas que dicen, no, ¿para qué obedecer? Porque si tú obedeces ya no tienes fe. Como que han aislado, han divorciado la obediencia de la fe. Inclusive, algunos han decidido marchar allí bajo la bandera de la fe para poder escapar de la obediencia.
ya no quiero ser más obediente a la ley de Dios. ¿Por qué? Solo la gracia. Ya no tiene importancia, solo basta creer. Claro, creer es importante, pero creer me lleva a obedecer. Se han olvidado de las palabras de Dios, que sostiene que uno nunca podrá separar la fe de la obediencia. ¿Por qué razón? Porque el fruto de la verdadera fe es la obediencia. Ellas siempre van a estar unidas. La obediencia es el resultado, es el fruto de la fe. Tú no puedes separar las manzanas del árbol de manzana. Tú no puedes separar la obediencia de la fe. No se puede tener una sin tener la otra. Ahora, según la Biblia, la importancia de la obediencia es sumamente clara. Aprendamos, por ejemplo, de Salomón. Salomón, aún siendo el más sabio, tuvo que aprender de sus propios errores. Y finalmente, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Con el versículo 8, después de haber vivido toda una vida lejos de Dios desordenada, dijo, todo es vanidad. Pero luego en el versículo 13 del capítulo 12 dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué cosa está diciendo Salomón? El resumen de la vida es, teme a Dios, obedece a Dios. Entonces aquí tenemos una clave muy importante para poder comprender que los mayores problemas de Salomón fue debido a su desobediencia. Cualquiera que piensa que guardar los mandamientos de Dios es solo un deber, está mal desde el principio. Ahora, vamos a entrar en un terreno para muchos resbaladizo. Para eso vamos a pensar en unas preguntas que yo te voy a hacer ahora. Mira, si la única razón por la cual obedezco es porque yo considero, porque debo ser obediente, entonces mi religión no tiene sentido. ¿Por qué obedeces? Porque debo ser obediente. No, así, una religión sin sentido. El libro Camino a Cristo, página 44, 45, y voy a tratar de resumir. Dice así, hay quienes profesan servir a Dios a la vez que confían en sus propios esfuerzos para obedecer su ley y desarrollar un carácter y asegurarse la salvación. Pero sus corazones no son movidos por un sentimiento de profundo amor de Cristo, sino que apenas procuran cumplir los deberes de la vida cristiana como algo que Dios les exige para ganar el cielo. Una religión así no tiene valor. Presta atención en lo que dice ese texto. Hay gente que obedece no porque ama a Dios. Hay gente que obedece porque cree que obedeciendo va a llegar al cielo. Y nadie llega al cielo por eso. Llegamos al cielo por la gracia de Dios. Pero la obediencia, ojo, es parte de aquella gracia que transforma. El asunto está en por qué yo soy obediente. ¿Y qué cosa dice este libro Camino a Cristo? Una obediencia forzada es una obediencia que no vale nada. No vale nada. No tiene ningún valor. Entonces hay gente que ahí se emplea en cumplir todos los deberes de la vida cristiana como si Dios me está exigiendo. ¿Por qué lo haces? Porque así dice la Biblia, porque Dios me exige. Esa religión no tiene valor. Esa religión no vale nada. Ahora, muchos de nosotros obviamente hemos crecido así. Muchos han sido instruidos a practicar hábitos correctos, a estar en la clase correcta de obediencia. Hemos sido enseñados a obedecer como un deber, porque eso es lo correcto. Y hemos desarrollado toda una cultura de personas que piensan en la obediencia, pero en términos de deber. Obedezco porque sí, punto final. Ahora, si la obediencia se limita solamente al cumplimiento de un deber, eso lo vamos a llamar una falsa obediencia. Entonces vamos a considerar cuál es la diferencia entre la verdadera y la falsa obediencia. Para ello, nos va a ayudar el libro Deseado de todas las gentes, página 621.
Me encanta la manera como comienza ese texto. Y dice así: toda verdadera obediencia proviene del corazón. No es que obedezco porque sí. No, no, no. La verdadera obediencia nace del corazón, pero de un corazón de donde Cristo está. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera, dice, con nuestros pensamientos y se amoldará nuestro corazón en conformidad con su voluntad. ¿Cómo es su voluntad? Refinada y santificada. Y hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios como es, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Y si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, entonces el pecado llegaremos a odiar. ¿Entendiste la diferencia entre una falsa obediencia y una verdadera obediencia? Hay gente que es perfecta por fuera, obediente, pero no hay transformación de corazón. Por eso es que tú vas a ver que hay gente que hasta sin Dios es gente buena, es gente honrada, es gente honesta, aparentemente obediente, claro, pero es una falsa obediencia. La falsa obediencia es una obediencia externa sin un corazón transformado. La verdadera obediencia es el resultado de un corazón donde Cristo está, donde se deleita, disfruta en obedecer. Por eso es que la ley de Dios no es un asunto de, hay que obedecer la ley de Dios, es una carga, qué difícil. Claro, cuando no hay un corazón transformado, todo es difícil. La ley de Dios tenemos que hablarlo en asuntos espirituales. Por eso Salmos capítulo 40, versículo 8, dice allí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. ¿Por qué? Porque Él está obedeciendo de manera natural. Esa es la obediencia verdadera. Te deleitas en hacer la voluntad de Dios. Entonces, toda obediencia genuina y verdadera siempre va a brotar del interior, del corazón, de los pensamientos, de los propósitos, de los motivos que son transformados por la gracia de Dios. Entonces, cualquier obediencia que no surge de un corazón transformado es una falsa obediencia. Y claro que muchos han sido víctimas de esta falsa obediencia. Una falsa obediencia solamente cuida que tenga buena apariencia. Y esto nos lleva a otra pregunta. En primer lugar, entonces, si es así, ¿es posible ser obedientes? Puede ser que alguien diga, cuidado, te estás volviendo demasiado idealista y puedes caer en el perfeccionismo. No, no estoy hablando de eso. Es imposible permanecer lejos del lodo, odiar el lodo. No podemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos débiles. Y es verdad que somos seres humanos débiles. Pero hay muchas personas que dicen, soy débil y continúan batiendo en el lodo. Ahora, nosotros debemos estar tan agradecidos cada vez que caemos en el lodo. Tenemos la sangre de Jesucristo que nos justifica, que nos lava de todo pecado. Pero también es cierto que necesitamos encontrar textos en la Biblia que incluso parece decir que siempre vamos a estar así. Por ejemplo, Romanos capítulo 7, versículo 18 hasta el versículo 23. El apóstol Pablo dice, yo sé lo que sucede en mí, que en mi carne no mora el bien, porque está el querer en mí, pero yo no puedo hacerlo. Porque yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Wow, y ahí está la lucha que todos experimentamos. Y allí él dice, yo ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso es lo que está diciendo. Porque, continúa allí diciendo Pablo, incluso en el texto, según el hombre interior, o sea, la naturaleza pecaminosa, dice, yo me deleito en el pecado en lugar de la ley de Dios. Porque hay en mi corazón una lucha, hay una rebeldía en mi mente. Y esto me lleva a ser cautivo del pecado, aun cuando exista una ley que me diga que yo no debo practicar eso.
porque el querer y el hacer el bien está en mí, pero yo no puedo hacerlo. Ahora, quiero recordarte que ese texto fue escrito por el mismo que escribió Filipenses capítulo 3. Y Filipenses capítulo 3 dice que él era intachable antes de ir a Cristo. ¿Cómo así? Ahora no estoy entendiendo a Pablo. Pablo dice, ahora me encontré con Cristo, yo tengo una lucha. Quiero hacer el bien y no puedo. Pero después cuando cuenta su historia, él dice, antes de Cristo yo era fariseo, yo era bueno, era considerado el mejor, yo era perfecto. ¿Qué tipo de obediencia es la que tenía antes de ir a Cristo? Una falsa obediencia. Una obediencia superficial, solamente por fuera. Ahora, qué interesante es que aquí el apóstol Pablo está apelando obviamente a la motivación que me lleva a ser obediente. El apóstol Pablo se dio cuenta que era miserable solamente cuando se encontró con Cristo, porque antes creía que era perfecto, que era obediente. Ahora, por otro lado, ¿esto significa entonces que no es posible obedecer? Mira, en los días de Cristo, la gente practicaba un sistema de obediencia puramente externa, solo fachada. Ahora, si tú lees todo el Antiguo Testamento, tú vas a notar que la obediencia trae bendiciones de Dios y que la desobediencia siempre trae maldiciones. Cuando vamos al libro de Jeremías, capítulo 12, versículo 17, dice así, si no oyeren, arrancaré esta nación sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. ¿Quién va a arrancar y quién los va a destruir totalmente? ¿Es Satanás? No, Dios dice. Si no son obedientes, esta es la consecuencia. Cuando vamos al libro de 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 y versículo 8, dice, y cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con sus ángeles y con su poder, en llamas de fuego, y dice así, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo. La Biblia es clara cuando dice que las bendiciones vienen con la obediencia y que la falta de obediencia, ¿qué cosa trae? Trae maldiciones. ¿Correcto? Ahora, si nosotros comenzamos a comprender, si este texto lo entendía la iglesia en los días de Cristo, vamos a encontrar que este principio continúa. Primera de Juan capítulo 3, versículo 22, dice así, y cualquier cosa que pediremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, como nosotros podemos notar, las bendiciones, ¿qué cosa vienen? Con la obediencia. Las oraciones contestadas pidiendo favores especiales vienen como resultado de la obediencia. Lo dice Juan, lo dice el otro texto que leímos del apóstol Pablo. Entonces, las cosas que recibimos, dice incluso Juan, lo recibimos porque somos obedientes y guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Entonces ahí alguien puede venir y decir, esto suena un poco a salvación por obras. No, 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 no. Aquí no se está hablando de la salvación. Aquí se está hablando de bendiciones. Somos conscientes. La Biblia dice que somos salvos por la fe y la gracia de Cristo. Pero las bendiciones de Dios vienen como resultado de la obediencia. Entonces hay una diferencia entre obedecer para ser salvo y obedecer para recibir bendiciones. ¿Y por qué te cuento esto? ¿Por qué te estoy mencionando esto? Mira, en la Biblia encontramos una historia interesante. En Juan capítulo 9, la historia de un hombre ciego que fue curado y luego fue llevado a los dirigentes judíos. Lo que querían los dirigentes judíos era cazar a Jesús, era quitar la vida a Jesús. Entonces ellos trataron de obligarlo a que les dijera ese hombre que les curó, que era Jesús, de dónde había venido, quién era él. Estaban buscando alguna manera de poder condenar a Jesús.
La familia de aquel ciego estaba atemorizada, tanto así que incluso lo abandonaron al pobre. Finalmente, este hombre ciego, allí puesto de pie delante de los dirigentes, dijo lo siguiente. Mira lo que les dijo en Juan capítulo 9, versículo 31. Dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿En qué crees que basaba esta declaración? Claro, en el registro del Antiguo Testamento. ¿Qué cosa dice el Antiguo Testamento? Las bendiciones vienen con la obediencia. La ausencia de bendiciones viene con la desobediencia. Entonces, este principio se muestra una y otra vez en todas las Escrituras. Y esto no es salvación por obras, ¿no? Tan lejos de este concepto. No estamos hablando aquí de salvación, sino de bendiciones. Bueno, aquella gente escuchaba vez tras vez las advertencias contra la desobediencia y la invitación a ser obedientes. Entonces, ¿qué cosa es lo que pensaba la gente en ese tiempo? Mejor vamos a obedecer. Y vamos a obedecer para poder recibir las bendiciones de Dios. Entonces, toda aquella nación en los días de Jesús, ellos se esforzaban por obedecer solo para obtener bendiciones. Ese era su problema porque esa era su mayor motivación. Y lo único que pudieron producir, ¿qué cosa es? Una falsa obediencia. Una obediencia solamente externa, para ser visto por los demás. Correcto ante la gente, pero por dentro, lejos de Dios. Esa obediencia externa puede engañar a todo el mundo, pero no engaña a Dios. La obediencia externa nunca ha engañado a Dios porque Él conoce la intención del corazón. La gente que tiene una fuerte voluntad puede a menudo falsificar la obediencia y exteriormente puede parecer obediente, honrado, honesto, pero Dios conoce el corazón. Y es posible establecer iglesias enteras sobre este principio. Si es que nuestro enfoque prioritario como base de nuestra vida cristiana solamente es el comportamiento. Hay gente que solamente piensa que portándose bien llega al cielo. Pero Jesús, ¿qué cosa dijo? A menos que vuestra justicia no sea mayor que de los escribas y fariseos, o sea, a menos que su obediencia no sea verdadera, a menos que su obediencia no sea genuina, a menos que no sea mayor que la de ellos, no hay posibilidad de entrar en el reino de los cielos. Wow. ¿Ya te pasó? Cuando eras niño, te prometieron que si eras obediente, te comprarían una bicicleta. Era todo lo que soñabas. Entonces te esforzabas tanto por ser obediente. No porque amabas a tus padres, sino porque querías el regalo. Por eso eras obediente. Y de pronto cuando crees que mereces aquella bicicleta porque fuiste bueno, llega papá y dice, no vas a recibir. Aquí viene la pregunta. Como niño, ¿te interesaba continuar obedeciendo? Ya no. Porque tú eras obediente solo por interés. Es más, después hasta quieres portarte mal como venganza. Esa es nuestra actitud como seres humanos. Ese es el tipo de racionamiento que constituye uno de los mayores problemas, no solo en el tiempo de Cristo, sino también en nuestro tiempo. La gente quiere solamente obedecer por las bendiciones, pero no porque aman a Jesús, no porque aman a Dios. Solamente quiero ser obediente para que mis oraciones sean escuchadas cuando yo tengo problemas, pero yo no estoy realmente interesado en Cristo, en la persona a quien yo dirijo mis oraciones. Y es así como llegamos a esta pregunta. ¿Es posible producir algo mejor que una simple obediencia externa? Entonces esto me lleva a un texto bíblico en Romanos capítulo 8, versículo 3 y versículo 4. Allí dice claramente, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
O sea, no hay ninguna forma en que tú y yo, o el apóstol Pablo, alguien pueda ser obediente a Dios guardando todos sus mandamientos por nuestra naturaleza, por nuestra propia fuerza. Somos débiles por la carne. Pero el texto continúa diciendo, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado a causa del pecado y condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay muchas personas que este pasaje lo leen diferente. Hay muchas personas que lo leen así. Para que la justicia de la ley pudiese ser cumplida en nosotros, en la vida de Jesús, vino Jesús y Él obedeció por mí. Eso no dice el texto. Él no dice que Él fue obediente para que yo sea desobediente. Él no dice, Él hizo todo para que yo pueda seguir con mi vida. Él no dice que se convierta en mi sustituto en la obediencia. No, lo que dice la Biblia es para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O en otras palabras, nosotros los que no tratamos de obedecer por nuestra propia cuenta, por nuestras propias fuerzas, sino porque buscamos al Espíritu de Dios. Jesús eso hizo. Nosotros los que tratamos de obedecer lo hacemos porque queremos un corazón transformado. Es lo primero que anhelamos. El cambio tiene que venir de adentro para afuera. En lugar de cumplir simples deberes externos para ser obedientes ante los demás, necesitamos un cambio de corazón y allí la obediencia será natural, ya no será una carga. Dejarás de ver la ley de Dios como una carga pesada, como algo que no se puede cumplir. Humanamente no se puede, pero un corazón transformado por el Espíritu de Dios es posible hacer su voluntad. ¿Cuánto tiempo hemos desperdiciado obedeciendo de una manera falsa, haciendo nuestros propios frutos? Lo único que hemos logrado es una falsa obediencia, una obediencia que no tiene valor, porque nuestro corazón continúa sucio, nuestras intenciones y motivaciones contaminadas. Dice, yo no soy como aquel corrupto, pero ¿cuántas veces no devolviste un vuelto cuando alguien te dio de más? Yo no soy como ese adúltero, pero ¿cuántas veces adulteraste en tu corazón? Por fuera eres correcto, pero por dentro no lo eres. Por fuera eres obediente ante los ojos de los demás, pero Dios, que conoce tu corazón, sabe que tu corazón está contaminado con el mismo pecado con el cual tú condenas a los demás. Por eso, para ser obedientes verdaderos, para guardar la ley de Dios, para hacer la voluntad de Dios, primero necesitamos un corazón transformado, un cambio de mente, un cambio de vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy por ti. Mi esposa va a cantar una linda música. Mientras ella canta, yo voy a estar orando para que seamos transformados por Dios. Y así podamos hacer su voluntad con tanto deleite, que podamos ser obedientes reales, no falsos obedientes. Que la obediencia a Dios sea el resultado de un corazón. One night I walked back to a small attic. Suddenly I remember the torn life flower, the hand-plucked flowers from the street. Now the old garden has been forgotten. In the quiet of the night, memories unfold, whispers of our past, stories untold. Your touch, your smile, linger in my mind. In this solace I find our love like a fleeting dream, caught between the stars and moonbeams. Though time has passed and we are apart, you still hold a place in my heart.
sometimes like a leaf of grass. Sitting and singing is very free. In that quiet city I thought of you, how our love was simple, pure and true. The moments we shared, the laughter, the tears, in the stillness I feel you near. Our love, like a fleeting dream, caught between the stars and moonbeams. Though time has passed and we are apart, you still hold a place in my heart. Sometimes I suddenly feel like a child misses home. I came back from those other streets. The echoes of our love, they guide me back to the place where we felt complete. The hand plucks flowers from that street. Now the old garden has been forgotten, but in my heart the blooms still remain. In this attic I whisper your name. Our love, like a fleeting dream, caught between the stars and moonbeams. Though time has passed